A Suzy sí le están persiguiendo. Es su propio guardaespaldas de quien está escapando. Tiene un accidente y cae al vacío. Cae al agua y aparece su guardaespaldas, quien se llama Lu Jinyan, a rescatarla, pero ella pega su cabeza contra una roca. Cuando ella despierta no reconoce ni a su papá. El doctor la examina mientras el papá de Jinyan castiga al conductor del auto donde ella iba. Ella no recuerda nada, al parecer el golpe le dio amnesia. El papá tiene que salir de negocios y le pide a Jinyan que cuide de su hija, y este se lo toma muy en serio, y ella cuando lo ve queda impactada por su guardaespaldas. Ella se va a recorrer su casa, y aparece un fotógrafo a molestarla. Llega el galán para protegerla, y capturan a este fotógrafo, pero llega la representante de ella y saca al fotógrafo de ahí. Ella es actriz y cantante y tiene una obra donde hará su debut. No recuerda nada, pero a lo que se entera que su guardaespaldas va a estar ahí, se alegra toda y va. Tiene que aprenderse una coreografía en 2 horas, así que se pone a ensayar duro para hacerlo bien. Llega su rival y la presiona más, mientras el Jinyan la observa y se pregunta cómo es posible que haya cambiado su personalidad, porque antes del accidente era muy odiosa con la gente. Ella iba a cantar, pero la otra tipa le cambió la pista de audio porque iba a cantar con playback. No le importó y cantó con su propia voz, sorprendiendo a todos. Una de las luces explota y él llega para protegerla, lastimándose mientras la cubría. Ella tiene que seguir cantando y bailando y lo hace muy bien. Cuando llegan a casa, ella le agradece a él por haberla protegido y le dice que se siente extraña, que está confundida, pero cuando la abrazó para cubrirla se sintió protegida. Esta como que ya se nos enamoró y lo deja él todo pensativo cuando se va. Luego lo ve a él entrenando y se nos enamora más, hasta lo comienza a grabar para después verlo. Después él está con un amigo y le dice que esa no es Sisi, que desde que despertó es muy diferente y quiere saber quién es ella en realidad, acabando así el primer capítulo de este emocionante drama que se llama Amor de réplica, secuela del drama Amor misterioso y del que ya hice un resumen y pueden ver aquí en mi canal. Él corre al hospital porque su padre tuvo un accidente. El doctor le da una llave que le habían sacado del estómago y con ella descubre un cuarto secreto en su casa. Cuando entra ve bastantes documentos y fotografías de Sisi y quiere saber qué relación tiene ella con el accidente de su padre. Por eso entra a trabajar como su guardaespaldas. Un chico la está viendo por televisión y se pregunta por qué está ahí, que con razón desapareció, y por qué se cambió el nombre a Sisi. Él se llama Dean Beifan y llama a la representante diciéndole que es el mejor amigo de ella, pero esta le corta la llamada. Ella va a una reunión con una persona importante y le piden que entre sin sus guardaespaldas. Ella está en eso cuando choca con una chica y del golpe abraza a su amado, poniéndose él todo nerviosito. Ella bebe y se emborracha. Cuando llega el director, ella se queda dormida y el galán la lleva a su cama. Ella lo agarra y lo desviste para verle la herida. Sí, claro, y le dice a él que le gusta. Cuando ella despierta, está él mirándola todo embobado, y ella lo abraza y comienza a manosearlo en el pecho y abdomen. Él voltea y le da un apasionado beso, y no digo más porque se pone intensa la escena, pero tranquilos, era un sueño de ella. Cuando lo ve, está toda timidita ante él. Beifan va a buscar a su amiga, y se encuentra con la representante enamorándose a primera vista de ella. Empieza a perseguirla, y cae encima de ella dándole sin querer queriendo un besito. Ahora creen que es un acosador y lo echan de ahí. Cuando ella llega, él la ve y la llama diciéndole Anju. Ella no lo reconoce, pero el galán se queda observándolo y luego va a hablar con él. Le pregunta cuál es su relación con ella y este le responde que son amigos de la infancia y le dice que tiene pruebas de eso en su casa. Jinyan le dice que le cree, pero que es mejor que se mantenga alejado de ella, pero que va a programar una reunión para que ambos se vean y puedan hablar. A ella le duele una muela y la sirvienta le dice que le habían quitado todas las cordales, así que va al odontólogo a que le revise los dientes. Cuando sale, está el galán ahí, y ella le pregunta qué pasaría si ella no es quien piensan que es. Él le responde que ella es quien es ahora. Por otro lado, la rival de ella se encontró el amigo y comienza a interrogarlo, todo para sacarle cosas sobre la protagonista para hacerla caer. Están en una competencia de comida, y la tipa esa llama al Beifan para que se presente ahí también. Él llega y la tipa esa comienza a hablar de que ella es una mentirosa y todo eso, sin saber que él ya se había puesto de acuerdo con la representante para proteger a su amiga y la hace quedar bien ante todo el mundo. Por otra parte, Jinyan le había realizado una prueba de ADN y descubrió que ella no es Sisi sino Anju, pero que ambas son mellizas.
así que se pregunta por qué se está haciendo pasar por Sisi y por qué su padre le estaba investigando. El papá de ella había visto el programa y decide volver a casa. Ella en el programa le dio un caramelo a su amigo y este contenía un número de teléfono para que él la contactara. Se ponen de acuerdo para verse y ahí está el galán siguiéndola. Se le escapa, pero él se da cuenta. Anju va con su amigo al pueblito donde se criaron. El papá le está llamando furioso porque no la encuentra. Ella no sabe qué decirle, pero llega Jinyan y le inventa una historia al papá llevándose un regaño por ello. Le dijeron que iban a grabar un video musical en la playa y llaman al representante para que lo programe rápido. El papá va también a verla. Parece un mafioso el señor ese. ¡Qué miedo! Mientras tanto, ella va a la casa del amigo y le llegan recuerdos de ese lugar, y afuera hablan los dos hombres. Beifan le cuenta al enamorado sobre la madre de ella y su infancia, que la señora era muy dura con ella y no le dejaba tener contacto con el mundo exterior. Ella cuando sale ya recuerda a su amigo, le dice que él es para ella como un hermano y se dan un bonito abracito. Ella le quiere revelar la verdad al papá, pero Jinyan le dice que se espere, que alguien planeó el accidente que ella tuvo y cambió a las dos mujeres, que sería bueno descubrir eso antes para saber la verdad. Ella también quiere saber por qué desapareció su mamá. Llega el papá y se pone a interrogar al amigo. Quiere saber por qué es amigo de su hija. Ojo, él no sabe que ella es Anju, piensa que es su Sisi, y cuando se pone intenso, la asistente le dice al papá que fue ella quien contrató al muchacho para hacerla quedar bien a la muchacha. El amigo va con la representante a decirle a la gente del pueblo que finja no conocerla, pero una viejita se le escapa y la llama por su verdadero nombre, y ella tiene que hacerse la dura con la viejita. El papá no entiende nada, solo la abraza a su hija. Es muy sobreprotector con ella. Me imagino que algo habrá pasado para que él sea así con ella. Ella no sabe si es gemela de la otra o si se hizo una cirugía plástica para parecerse a Sisi, así que le dice al galán que le toque su carita cerrando sus ojos, y este la mira todo emocionado y le toca su lindo y delicado rostro. Si es aprovechado, ya sabe que son gemelas, pero bueno, hasta yo haría lo mismo con mi amada. Él le dice que le va a ayudar a descubrir la verdad, y mientras se le compra comida, una mujer los observa desde lejos. Ella está en el barco donde vivía con la mamá y nota un teléfono en donde un mensaje dice que el papá de Sisi es su verdadero padre y que vaya a vivir la vida que le corresponde. Agarra ese teléfono y se pone a escribir porque cree que es la mamá, pero esta no le responde. Ella está grabando y necesitan un actor, así que le piden al galán que grabe con su enamorada y graban escenas todas románticas. Al final ambos se miran a los ojos con ganas de darse ese beso que tanto desean. Ella está buscando a su madre en todas partes del pueblo y se siente triste al no encontrarla. Él la lleva al cine y le dice que ahí se siente bien cuando tiene problemas. Están llegando a la empresa donde ella trabaja y una chica va a tirarle té caliente. El galán la protege nuevamente y está toda la prensa fotografiándola porque la tipa dijo que sí la había golpeado. Él quiere saber qué tiene que ver ella con el accidente de su padre, y ella por otro lado le sigue escribiendo a su madre en busca de respuestas, pero esta nada que le responde. Ambos están buscando pruebas cada uno por su lado y llegan a la oficina del papá de ella. Él se esconde cuando ella llega y ella se da cuenta que le están vigilando todo aspecto de su vida. Ella lo ve a su galán y cuando sienten que viene el señor, ambos se esconden detrás de la cortina. El señor los descubre en una posición comprometedora. Él se va de ahí. Ella le dice al papá que le gusta el muchacho y él escucha con el micrófono que le había puesto a ella. Se ponen a hablar de otras cosas y el señor le muestra de cuando ella nació y que la mamá estaba muy enferma cuando eso, que ella fue un milagro y por eso la quieren mucho, que además ella es su única hija, dándose los protagonistas cuenta de que el señor no sabía de que tuvieron dos hijas. Después aparece la mamá o la señora que la crió a ella, no sé quién es, estoy confundido, y tiene encerrada a la verdadera Sisi. Cuando la representante conoció a Sisi, ella la vio con una señora entrar a un ascensor, fue a verla, pero ella le apareció por detrás y era muy odiosa esta muchacha. Por otro lado, el papá recuerda a la viejita que se encontraron en la playa y que llamaba a su hija por otro nombre. Y también cuando la descubrió ella con el guardaespaldas tras las cortinas, y extrañado se pone a pensar en ella. Ella está en el jardín con Jinyan y se da cuenta de las cámaras que le están vigilando. Así que se le acerca y le pregunta por qué estaba en la oficina del papá. Este le dice que tiene el mismo objetivo que ella, descubrir la verdad, y le dice que ella en realidad es hija del señor. Todos están hablando del momento en que la protegió cuando la muchacha le lanzó una bebida caliente. El video se volvió viral.
y la representante les pide que finjan tener una relación. Ellos no están de acuerdo con eso, aunque sabemos que en lo profundo de sus corazones es lo que más desean. Ella habla con el amigo por teléfono y este le dice que la mamá cada año cambiaba de número telefónico y ella le pide averiguar sobre su último historial de llamadas. Mientras tanto, el papá habla con el galán sobre su hija. Este le dice que es una clienta y él tiene que protegerla. El señor le pide que lo ayude a convencerla a hacerse un chequeo médico completo porque a ella no le gustan. El amigo le sugiere al asistente que metan a Anju a un reality de citas para así acallar los rumores de que ella está haciendo con el guardaespaldas. Se lo dicen a ella y aunque no quiere aceptar, le toca hacerlo. Conoce a la otra estrella que va a estar en el show con ella y este quiere presentársela a Jin Yan, pero el galán lo deja con la mano extendida. Están grabando y cuando ella se va a caer, él la agarra para que no se haga daño. El director lo regaña para que no se meta mientras graban y cuando el otro intenta ser coqueto con ella, el Jin Yan los ve todo celoso. En la noche ella quiere ponerlo más celoso, así que le lee las líneas de las próximas escenas que va a grabar, en donde el otro la tiene que abrazar y besar, y lo logra. Él se siente incómodo con eso, y cuando el otro llega a ensayar con ella, Anju va a abrir la puerta, y el galán se lo impide acercándose tanto a ella que su corazoncito le hace tucu tucu tucu. Ya todos están bien enamorados. Lo que pasa es que no lo quieren aceptar. Luego la llama el amigo y le dice que antes de que Jin Yan empezara a trabajar como guardaespaldas, ya estaba siguiendo a Sisi. Ella está enfadada porque no entiende nada y va al cine a despejarse. Él va con ella y aprovecha a preguntarle por qué estaba siguiendo a Sisi antes de entrar a trabajar como su guardaespaldas y le pregunta si es que le gusta la muchacha. Este no le responde nada. Y ella queda creyendo eso, que a él le gusta Sisi, por eso no quiere nada con ella. Si es bobo, dile la verdad. Va detrás de ella y cuando le va a decir algo aparecen unos paparazzis, así que tienen que huir de ahí. Están escondidos y ambos se miran con pasión y deseo, pero no hacen nada ni se dicen nada. Luego él le dice que quiere revelarle su secreto, pero aún no, que nunca le gustó la otra muchacha y ya la Anju está feliz otra vez. Llegan a una especie de feria y ambos caminan agarraditos de la mano. Los dos se vuelven muy románticos y ella ilumina su vida dándole un dulce beso al galán. Qué tiernos se ven. Ella está grabando escenas románticas con el otro mientras él la sabotea sin que nadie se dé cuenta. Ella se da cuenta y le parece tierno eso que él hace. Cuando termina la tarde, ella le va a dar un dulcito a él. Esto lo agarra todo romántico y lo comparte con ella de la forma más dulce que puede. Qué melosos serán estos dos. Ella recuerda algo y le pide al galán ir a un lugar cerca de la playa. Recuerda haber visto el accidente y que anteriormente la mamá le había dicho que se hiciera pasar por la Sisi, pero no le dice nada al galán. Le da miedo creer que la mamá planeó todo eso. La mamá entrenaba su resistencia bajo el agua y además investigaba hasta el más mínimo gesto de Sisi. Jin Yan cuida a su madre quien está en coma y junto con su amigo descubren que Sisi tenía cáncer y el papá de él está investigando su tratamiento. La mamá de Anju también estuvo en ese grupo. Estaban tratando a la mamá de Sisi, quien no aguantó y falleció, y querían sacrificar a Anju para salvar a su hermana, pero luego ese equipo médico se disolvió y todos se preguntan por qué sacrificar al niño sano por el niño enfermo. Dudan de eso que descubrieron. La gente del papá de ella descubre que la mamá de Anju estaba merodeando la oficina donde trabaja su hija, así que se pone a investigar también por su cuenta. Recuerda cuando la niña nació, él quería que la curaran pronto, y cuando le salió algo mal a la otra señora, este no hizo más que golpearla y golpearla. Por otro lado, la mamá o señora que crió a Anju siempre ha estado cerca observándola y lee los mensajes que ella le había enviado. Le responde diciéndole que se vean al día siguiente. Para que su galán no vaya, invita a salir al otro actor a una cita, y este tiene sus propios planes contratando un fotógrafo para que les tome fotos comprometedoras a los dos. El galán va a hablar con el otro, y a este se le escapa que tiene una cita con ella, y le da la ubicación y la hora jactándose de que va a salir con la chica. Ella le había dado el día libre a Jin Yan, y este no hace más que sospechar de todo eso. Sale de ahí, y se encuentra a la mamá de Anju. Ella le revela que cuando el papá de él tuvo el accidente, estaban hablando los dos por teléfono, que él quería proteger a la muchacha, pero los hombres del papá de ella ya lo habían descubierto, y le dice que cuide de la muchacha porque ya el viejo sospecha de su identidad. El otro va al lugar de la cita, pero ahí no está Anju. Ella le dice que vaya a buscarla, porque están en un lugar bien alto. Por ahí anda también el galán siguiéndola a ella. La gente del papá descubre que en esa montaña también está la señora, y este quiere ir allá. Ella ve a la mamá, pero llegan los hombres del papá,
y la señora tiene que hacer como si la estuviera secuestrando. Ella le dice al viejo que por su culpa ella no puede tener hijos y le pide al viejo que si quiere salvar a su hija se lance por el precipicio. El señor va asustado hacia allá, mientras ella le dice a la muchacha que siga haciendo sí. Alguien le dispara y la señora cae por el barranco. Al parecer encontraron su cuerpo en el agua, pero el viejo duda y espera el chequeo médico para saber si la muchacha es su sí o no. En la noche, Anju recibe un video programado de su mamá y esta le cuenta la verdad, que son gemelas, que Sisi heredó el cáncer de su madre biológica y que el papá tramó un perverso plan para salvar a la niña, sacrificarla a ella para salvar a la otra, que ella no soportó eso y le dijo al papá que ella no había sobrevivido y se la llevó de ahí para salvarla del viejo ese, que le entrenó todos los días por si apareciera a él, ella supiera cómo enfrentarse y que hace un año todo cambió gracias a una llamada. Que el viejo descubrió que ella estaba viva y quería reiniciar el programa. Por eso la señora la cambió a ella por Sisi. Que la verdadera Sisi está segura y feliz. Y que lo que tiene que hacer ella es seguir fingiendo. Y que la ama. Y claro, la Anju llora por haber perdido a su mamá y haber descubierto la verdad. Luego el amigo le dice que descubrió que la mamá solo se había contactado con un número. Ella llama y resulta que el galán es quien tenía ese teléfono. Ella se da cuenta de eso. Este drama se pone cada vez más interesante. Anju ahora cree que todos le están mintiendo. Cuando hicieron el cambio, ella tuvo que actuar como Sisi, quien tenía una personalidad completamente diferente a la de ella. Resulta que el teléfono que cargaba Jinyan era el de su padre, y trató de devolver la llamada porque no sabía quién estaba llamando, pero la Anju no le contesta, y él le pide a su amigo que le ayude a localizar ese teléfono. Ahora Anju está más determinada que nunca a ser Sisi y se pone a actuar como ella. Le dice al papá que estaba en una cita con el otro actor y que quiere que reemplace a Jinyan como su guardaespaldas. Él va a hablar con ella, pero esta es muy dura con él, lo trata mal. Entonces él habla con el viejo y lo convence para enseñar defensa personal a su hija. Aunque ella no quiere, él está ahí enseñándole todo para estar más cerca de ella y aprovecha arrinconándola contra la pared para robarle un profundo besote. Después, él junto con su amigo descubren que el teléfono que contactó a su papá lo carga ella, volviéndose más sospechosa la cosa. Ella va donde la representante que se llama Tiansui y ahí está Beifan. Él se había enterado lo de la mamá de ella y quería llevársela de ahí. En eso le escribe el otro actor para que se vean y esta se quiere ir y le dice al amigo que tiene que seguir siendo Sisi. Cuando se va llega el galán y Beifan dice que ella ha cambiado. Él le responde que cree que es su culpa y se va a buscarla. La consigue, pero ella no quiere nada con él. Ahora los guardaespaldas los pone para que no se le acerque. Ella en la cita con el otro le dice que rompió con el galán. Todo porque estaba intentando chantajearla. Pero ella va un paso más adelante y le dice esa mentira para que el tipo no complique más las cosas. Cuando el galán está ahí y se pone a pelear con los guardaespaldas, ella le pide al otro que finja ser su novio. Este tiene miedo, no vaya a ser que lo vayan a golpear también. Cuando Jinyan logra al fin hablar con ella, le dice que quiere ayudarla, que si quiere usarlo que lo use, pero que él quiere ayudarla. Y le dice que el papá le va a hacer unos chequeos médicos para ver si ella en verdad es Sisi. Ella va donde el viejo y le dice que no quiere hacerse este examen, y este le responde que tiene que hacérselos, que ella el doctor pronto va a llegar al extranjero. Entonces ella llama al galán para que la ayude, y mientras bailan para que el papá no sospeche nada, trama buscar a la verdadera Sisi para que se haga esos exámenes, porque tiene 3 días antes de que el doctor llegue. Ella hace un show frente al papá para asustarlo y la deja salir de la casa. El Jinyan la ayuda junto con Tiansui para que vaya a un lugar mientras llega el doctor, y el viejo asustado no le queda más remedio que aceptar. En el camino, él le comenta a ella que se había reunido con su madre y que ésta le había pedido que la cuidara, y le comenta lo del accidente de su papá. La lleva donde está él para que lo vea, se disculpa por haberle mentido, y ella llorando se disculpa por haberlo malinterpretado. Tan bonitos los dos, y es que una disculpa es el pegamento de la vida, puede reparar casi cualquier cosa. Él la agarra y le dice que siempre la cuidará y protegerá, y está mirándose a los ojos así todo bonito cuando los interrumpe el amigo de él. Ahora deben descubrir dónde está la verdadera Sisi, y recuerda que su madre siempre le hablaba sobre un árbol, así que ella les pide buscar a la desmontadora de árboles, y vemos a la verdadera Sisi, quien se había enterado de la muerte de la señora. Sisi recuerda que había empeorado de su enfermedad, y se le había presentado a la mamá de Anju diciéndole que no le podía curar, pero sí darle la libertad que ella tanto quería, dándole su número telefónico para que la contactara. Y sí, está feliz y sola en una isla.
Ya los protagonistas saben dónde está ella, pero tienen que fingir primero estar en el hotel que les apartó la representante para que el papá no sospeche nada. Antes van al pueblito donde ella se crió para que se pueda despedir como se debe de su madre. Ahora sí van a buscar a la Sisi. Llegan a un lugar y ella recuerda que allí conoció a un niño, que fue la primera persona con quien habló después de su mamá, y él la ayudó mucho. Fue muy bueno con ella, y resulta que ese niño era el mismísimo Jin-Yan, y ambos se dan un lindo abrazo. Llegan a donde está la Sisi, y esta al ver reconoce al galán y lo abraza, mientras los observa la Anju sin entender nada. Le comentan sobre que son gemelas, y ella lo tomó como si nada. Le dice que ahí donde está es feliz, y le comentan lo del doctor, que la necesitan para que se haga ese examen médico, pero ella no quiere. En la noche, Anju despierta asustada porque ahí estaba Sisi viéndola, y esta le dice un comentario muy extraño, que entonces si son gemelas sus órganos son compatibles. ¿Qué estará tramando? Sisi les dice al día siguiente que irá con ellos, pero con una condición, y se va con ellos. El papá llega al hotel donde se estaban quedando, y ellos aún no habían llegado ahí. El papá va a buscarla a su habitación, y nada que está ahí. Se enfada el viejo ese, y cuando entra al baño, ahí está ella bañándose. Bueno, no era ella, era Beifan haciéndose pasar por ella. Ahora el señor la espera en la sala de estar, y al fin aparece ella. Abraza a su papá porque lo extrañaba mucho. Anju se queda en el lugar donde vive su galán mientras la Sisi se hace sus exámenes médicos. Están los dos incómodos porque están solitos en la misma habitación. Él la besa, y lo demás se los deja a su imaginación. Bueno, no pasa nada porque ella de repente recordó que estaba en su periodo, así que quedaron con las ganas. El doctor le dice que el tumor en el cerebro de Sisi no tiene muestras de crecimiento, pero que sus otros valores no pintan bien, y el papá le dice que tiene que hacerle chequeos todas las semanas. ¿Quiere saber si está viva Anju para hacerle la operación a la Sisi? La Sisi ve los videos de cuando Jin-Yan la había protegido a Anju y se pone brava por eso. A esta como que también le gustaba el guardaespaldas. Ella le escribe a él que quiere verse con la protagonista y luego le pide al papá que quiere salir de vacaciones con el galán. Hablan las dos gemelas. Sisi dice que ambas compartirán la identidad de ella. Mientras Anju trabaja y socializa, ella se haría los chequeos médicos todas las semanas y los protagonistas cuando la escuchan empiezan a sospechar también de ella. Ella dice que esa es su condición y Anju no tiene más opción que aceptar. Y Sisi le pide al galán que se tome unos días libres con ella. Mientras Anju se hace pasar por ella sale con el galán. Este es muy odioso con ella y cuando ve a su enamorada por la pantalla, la mira como el profesor Girafales mira a doña Florinda. Después de la noche, él regresa a donde vive y ahí está su amada princesa esperándolo. Ella se había quedado dormidita y cuando despierta, él está ahí. Le dice que está cansado de ver a la otra, que quiere estar con ella y le da tremendo besote. Organizan una fiesta y ella tiene que actuar ante los invitados. Es su cumpleaños y las gemelas intercambian sus ropas. Anju toca el piano y canta ante todos, mientras el galán observa todo enamorado. Se intercambian nuevamente las hermanas. Ya esto parece la película Juego de Gemelas. Y Anju le da un regalito a la otra. Esta la abraza y le dice que no soporta verla, pinchándola con una aguja y dejándola toda dormidita. Cuando despierta está triste por lo que hizo su hermana y tiene que seguir fingiéndose Sisi. Mientras tanto, la malvada gemela se está haciendo pasar por la protagonista y se van a ver las estrellas. Ella quiere seducirlo, pero él ya se había dado cuenta que no era su amada y la detiene. Están hablando cuando por ahí pasa la otra actriz rival de ella, junto con el fotógrafo, y los ven, pero a la vez notan que está transmitiendo en vivo. Así que regresan para comprobar qué está pasando. La gemela malvada le dice al galán que si habla con Anju, le va a contar todo a su papá. Ella lo está esperando y él nada que llega a verla, y cuando está a punto de llegar, él aparece a celebrar el Happy Birthday a su princesa y ambos se dan un romántico beso. No pierden el tiempo y van a casa a tener una apasionada noche de pasión. Tremendo regalo que le dio el galán. El amigo de él descubrió algo del papá de ella y cuando va a contárselos cae enfermo. Tenía una enfermedad en su cerebro, tienen que operarlo y pocas probabilidades de sobrevivir. Lo operan y no queda bien. El galán está muy triste cuidándolo y ahí está su enamorada acompañándolo. Por otro lado, la gemela malvada está furiosa en su casa y se decide eliminar para siempre a su hermana. Luego la deja encerrada en su cuarto y va a un evento como ella misma. Ahí está la rival y esta otra le monta una trampa. Como sabe que la verdad Sisi canta mal, pues le dice a todos que prepara una canción. Esta se sale con la suya y no canta. Va al camerino donde tiene a su hermana encerrada, pero se siente mal, está mareada y trata de tomar su medicamento, pero se le cae. Anju se da cuenta desde el otro lado de la puerta
y hace que un guardaespaldas vaya a ayudar a su hermanita. Hablan las dos y Anju le dice que no tiene ningún problema con ella, que es su hermana, no deberían odiarse. Sisi aún se siente mal. Anju le dice que está feliz de haberla conocido y luego va a enfrentarse con la rival. Esta se da cuenta que tiene otro perfume cuando sale y ahí capta junto con el fotógrafo que son dos personas actuando como una y quieren investigar más. La representante les dice a los protagonistas que el día que el amigo se desmayó estaba cerca de unas instalaciones donde ella las vio a las gemelas por primera vez, recordando la vez que vio una subirse a un ascensor y luego apareciendo la otra por detrás, así que el galán va a investigar eso. Van al lugar y se encuentra con el doctor. Este les pregunta qué hacen ahí y Anju, haciéndose pasar por su gemela, le responde que quiere conocer el laboratorio secreto de ellos. Este les dice que no puede porque necesita el acceso del papá de ella. Por otro lado, el viejo ese descubre que Anju se hace pasar por Sisi y va a estar pendiente cuando cambie de identidad las dos para atraparla, y cuando lo hacen, el señor cambia de guardaespaldas y lo manda a llevarla donde está él. El galán anda con la gemela malvada y se da cuenta de la trampa del papá porque a su amada le bloquearon la línea telefónica, así que va a buscarla. El papá habla con el doctor y este le comenta que ella quería entrar al laboratorio secreto. La van a llevar para allá y la van a operar para salvar a Sisi. Ella se hace la enferma y le pide al guardaespaldas que abra un poco la ventanilla del auto. Y cuando él se distrae, lanza su teléfono para que una chica que está por ahí lo tome y llama a su enamorado. Esta lo hace y le dice por dónde vio a la protagonista para que el galán vaya a buscarla. Este le pide ayuda al Beifán y tranca la carretera para que el automóvil pare, logrando así hacer el intercambio de las chicas. El doctor le hace un chequeo y llama al viejo diciéndole que a quien tienen es la verdadera Chichi. Va hacia donde ella y le pregunta dónde está la otra chica. Sí quiere saber quién es la otra y que quiere estar con ella. Y el viejo malo le dice que lo hace por su bien. Ella llora y le contesta que él no sabe qué es lo que ella quiere, que no quiere vivir más. Ella está enferma, se siente muy mal y decide pasar sus últimos días con su papá. Por otra parte, el fotógrafo está realizando un artículo sobre las gemelas y dice que va a vengarse por algo que le hizo el viejo hace 27 años. Resulta que él era un streamer y había descubierto el laboratorio secreto del viejo. Entró allí y lo atraparon haciéndole daño. Todos leen el artículo y los protagonistas se preguntan por qué ese señor quiere eliminar a la hija sana para salvar a la hija enferma. Así que deciden aprovecharse ese artículo para revelar ante todo el mundo sobre la existencia de las dos hermanas. El viejo está buscando a Jinyan y su gente no lo consigue, así que refuerza su seguridad para cuando lo encuentre. Anju se va a ver con la actriz rival como ella misma y la convence para que la ayude a revelarse ante el mundo. El viejo sabe que Anju está por ahí y la manda a buscar mientras él está en una entrevista para la televisión con su hija. Los enamorados pelean contra la gente del viejo para llevarla a ella donde están realizando la entrevista. En la entrevista, Sisi dice que deja el mundo del espectáculo para sorpresa de todos y entra Anju en escena. El viejo finge estar feliz al verla y le da un abrazo. Sisi se pone furioso y se va de ahí. El papá dice ante la prensa que Anju es su hija y que se la quitaron cuando era niña, que la ha estado buscando durante todos estos años y que ella no está bien y la va a cuidar. Sí, claro, eso no se lo cree ni él. ¿Qué estará tramando? Anju sabe las intenciones del padre y dice que van a grabar a su familia durante 7 días para que el viejo no le haga nada, y este está dispuesto a fingir ante todos que es un padre amoroso y lo hace muy bien mientras lo graban. Y el galán está en la oficina del viejo tratando de descubrir su secreto, aprovechando que el viejo no está por ahí. Sisi se siente muy mal y su hermana va a verla. Ella le confiesa que se siente un poco celosa cuando la ve con su papá. Le dice que está a punto de morir, que para ella eso sería un alivio. También le dice que se alegra de haberla conocido. Sisi va donde el papá y cae desmayada. Al otro día, los protagonistas van al laboratorio secreto a investigar. Sisi está con su papá y no quiere que le hagan el tratamiento, quiere que la dejen ir, y allí el viejo le da la revelación más reveladora de todas las revelaciones reveladas. Anju no es su gemela, sino su clon. En el laboratorio secreto, los protagonistas también descubren que eran varias clones de Sisi, todas creadas para salvarla a ella. El galán la anima y le dice que ella es Anju y lo sacrificaría todo por ella. El viejo los encierra donde están porque ya sabía de sus planes y les revela que él causó el accidente al papá de él porque no le quería decir dónde estaba Anju, y luego los envenena. El papá de Jinyan despierta del coma y está ayudando a los amigos a encontrarlos. Cuando el galán despierta, lo tienen amarrado a una silla y con un arma apuntándole mientras ven el quirófano a su amada junto con Sisi y el viejo malvado.
Sisi le pide al papá que no quiere que Anju muera, pero resulta que Beifan se hizo pasar por enfermero y está ahí para ayudarlos. El otro guardaespaldas también los ayuda y llega el papá del protagonista, quien al verlos se emociona al ver a su padre despierto y le grita al viejo que detenga la operación, porque Anju no es un clon, sino su verdadera hija. ¿Qué? No entiendo nada, pero igual esto está bueno. Sigamos. Le pide al otro doctor que compruebe lo que está diciendo, que Anju es la verdadera hija y Sisi la clon. Este va a comprobarlo, y mientras lo hace, el viejo no cree nada de lo que le están diciendo. Dice que solo le importa a Sisi. El otro doctor le dice que es verdad, que Anju es la verdadera, y Sisi es la clon, que las dos tienen las mismas probabilidades de presentar el cáncer, pero como él a cada rato la lleva al hospital a hacerle chequeos exhaustivos, Sisi lo logró desarrollar. El viejo está loco y saca un arma. Está resuelto a salvar a Sisi a costa de Anju. Los obliga a todos a seguir con la operación. Sisi le pide a su papá que detenga todo esto y muere, pobrecita. Ella fue la verdadera víctima de todo esto. Que la fuerza te acompañe. El viejo loco quiere quitar el corazón de Anju para ponérselo a Sisi, pero todos pelean contra él y este huye de ahí. Los encierra a todos y activa una bomba para destruirlos a todos. Ellos logran escapar porque Jinyan se quedó activando las puertas y está en eso cuando el viejo comienza a golpearlo fuertemente para que las desactive. Anju regresa donde está su galán y el papá de él también va allá con Beifan. Anju se hace pasar nuevamente por su hermana, o clon, no sé cómo decirle, para confundir al viejo. Este se da cuenta y la amenaza. Ella recuerda las clases de defensa personal y ataca al viejo. La bomba va a estallar, pero Beifan logra atrasarla para que puedan huir antes de que todo explote. Salen los protagonistas, pero el pobre Beifan y el papá de Jinyan no logran salir y explota todo con ellos adentro. Pero tranquilos, a Beifan no le pasó nada grave. El señor bueno lo protegió a costa de su vida. Él sí falleció y su hijo está muy triste por él, recordándolo con su corazón todo arrugadito. La amado lo anima y lo abraza para que se sienta bien. Pasan 2 años. Anju todavía recuerda a su hermana y el galán le dice que el viejo malvado falleció en prisión. Beifan queda con la representante y se dan tremendo besote. Si ven este drama, se van a entretener con su historia de amor. El amigo de él está viajando por el mundo disfrutando de sus años de vida y consigue una mascotica para que le haga compañía. En el cine, el galán todo romántico va hacia su amada y le declara su amor a ella y arrodillado le pide matrimonio a su querida Anju. Ella acepta dándole un romántico beso y acabando así este bonito drama. Bueno, no termina ahí exactamente, porque hay escenas postcréditos en donde salen los mismos personajes de amor misterioso leyendo esta historia de un libro que había escrito la amiga de la protagonista, y la protagonista, que es actriz, y si vieron mi resumen de este drama ya saben que se llama Nian Chu, le pide interpretar ese libro en una obra de teatro, y el protagonista, llamado Li Teng, le pide que para la próxima le dé más diálogos, confirmando así todos al final que habrá una nueva temporada. Ya quiero verlo para cuando algún día salga, y así se nos termina este drama. Ahora sí, una historia muy entretenida que van a disfrutar de principio a fin y que los va a mantener siempre con la expectativa de qué va a pasar en la siguiente escena. Muy buena química entre los dos actores y el resto del reparto, que ya vimos en otro drama llamado Amor Misterioso, del cual también hice resumen. El drama se llama Amor de Réplica y lo encuentran aquí mismo en YouTube completo y subtitulado. Son 16 capítulos de entre 35 y 40 minutos cada uno, que van a disfrutar bastante. Me pueden apoyar dándole like a este video y suscribiéndose a este canal activando la campanita, además de compartirlo con quienes quieran, así llegan los resúmenes a más personas. Y recuerden, las cosas más bellas del mundo y mejores no se pueden ver ni siquiera tocar, deben sentirse con el corazón. Bye bye.